Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Zorrilla. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes para hablar, para compartir un tema muy importante hoy, comunicación en crisis para el sector turístico, uno de los sectores que están siendo pues más afectados o que son más afectados por las crisis internacionales y por las crisis locales también. Vamos a platicar sobre lo que es una crisis, sobre cómo identificar una crisis y pues sobre todo cómo enfrentar las crisis para que estemos más tranquilos, para que podamos resolver algunas de las cosas que nos enfrentamos durante las crisis. Primero que nada vamos a platicar que una crisis o vamos a reconocer que una crisis es un cambio drástico, es un cambio de orden físico, espiritual o histórico que nos afecta profundamente, ya sea a un individuo o a un grupo de personas. Es un cambio que puede conducirnos a una realidad que puede ser más favorable o que puede ser desastrosa para esta persona o para un grupo si no sabemos enfrentarlas de forma correcta. Vamos a diferenciar las crisis en dos diferentes ámbitos. Primero, llamamos una crisis fortuita aquello que pasa de repente, una crisis que llega de un momento al otro, que surge, una crisis repentina y que afecta a las organizaciones o, bueno, que afecta al entorno y por lo tanto a las organizaciones turísticas que viven en un entorno determinado. Y tenemos también las crisis evolutivas que van pasando poco a poco, que van entrando como la humedad, que se van minando nuestras organizaciones, nuestros hogares, hasta que hacen imposible continuar con los esquemas que hemos establecido para seguir trabajando en el turismo. Vamos a platicar primero, vamos a entrar primero al asunto de las crisis fortuitas. Bueno, las crisis fortuitas pueden ser, como decíamos, fenómenos naturales, como inundaciones, como terremotos, como huracanes, de los que a veces estamos un poco más conscientes porque pues sabemos que estamos en temporada de huracanes y podemos, si bien no nos podemos proteger suficiente o planear suficiente para evitar un huracán, sí podemos estar preparados en una temporada de huracanes para vivir de la mejor forma y estar prevenidos siempre nos ayuda a estar mejor durante las crisis. Lo mismo sucede con las inundaciones en época de lluvias, cuando nosotros hemos generado algunos problemas en nuestros lugares o estamos habitando en sitios peligrosos, pues estamos más propensos a la crisis. Por eso, y vamos a estar hablando siempre de que prevenir es una parte importantísima de las crisis. Tenemos también, pues bueno, las crisis de salud y alimentación, que son crisis que pueden afectar a un destino, a las personas que habitan un destino, a algún visitante que llegó a alguno de nuestros destinos o que pueden afectar a los visitantes que ya no puedan llegar a nuestros destinos. Tenemos también en esta categoría de crisis fortuitas, pues las crisis políticas y las crisis sociales que de pronto pueden generar, pues que ya no estar en la visión, ser menos reconocidos, que las personas tengan miedo de visitarnos o que las personas no puedan viajar por una crisis política, una crisis social que detone en algún sitio. También, por supuesto, las crisis criminales, cuando tenemos problemas de seguridad y entonces la imagen de los destinos se deteriora. Y tenemos finalmente pues las crisis accidentales, cuando algún pasajero tiene una crisis grave, cuando algún pasajero se lastima o incluso fallece en un destino, puede ser algo realmente terrible para la imagen de ese lugar. Todas esas crisis pueden suceder. Tenemos que estar preparados, pero a veces no hay forma de prepararnos. Tenemos que saber también que por más preparados que estemos en la vida, hay cosas que pasan, cosas que suceden y cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos y tenemos que planear de forma rapidísima, de forma estructural, cómo vamos a afrontarnos a esas crisis. Las crisis fortuitas, fíjense que tienen pues una cierta, voy a decir ventaja sin querer pensar que esto es ventajoso, porque las crisis pues tampoco podemos verlas como algo ventajoso, pero por la intensidad de una crisis fortuita, porque no es culpa de nadie, llega de pronto, nos da un sentido de urgencia que nos
impele a darle atención inmediata y que genera de alguna u otra parte una solidaridad espontánea, una solidaridad que surge, estamos viéndolo ahora mismo en el mundo entero, cómo las personas estamos pues queriendo proteger a todos a todos los demás, a las personas de mayores de 60 años, a nuestros niños, estamos en nuestras casas tratando de prevenir que este virus, que este COVID-19 se expanda. Y eso es algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que tener entonces en una crisis? En un principio, un plan de movilización o en nuestro caso, un plan de inmovilización. Tenemos que estar preparados y esto implica un liderazgo muy claro. ¿Saben? Cuando una crisis llega, es muy clásico hablar, por ejemplo, de un barco que se hunde. Cuando un barco se hunde, no hay tiempo para que el capitán haga una gran, pues una sesión para, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos preparados porque tenemos salvavidas, botes, un plan de salvamento, pero en ese momento el capitán tendrá que decir, ahora se mueven todos a la izquierda, a la derecha, y no hay capacidad de que cada quien opine lo que le dé la gana, porque esto es algo muy peligroso en una crisis. Entonces, bueno, en este caso, y porque estamos aquí hoy, pues no me queda más que decirnos a todos que habrá que seguir las instrucciones y las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud para poder prevenir que este virus se expanda. No pretendo, por supuesto, hablar del COVID-19, pues hay muchos asuntos escritos, hay muchas personas que tienen mucha más pues conocimiento que yo sobre este virus en particular, sobre cómo prevenir y cómo movilizarnos en este caso en particular, pero sí quiero platicar con ustedes cómo podemos enfrentarnos en nuestras empresas, en nuestros destinos. En esta crisis y en todas las otras crisis. Creo que podemos aprovechar también para aprender qué hacer en caso de crisis. Esta es una crisis internacional donde estamos todos pues viendo lo que nos dice la Organización Mundial de Salud. Creo que no hay más que decir que donde manda capitán, todos obedeceremos a esta situación. Pero algo que es muy importante también a nivel local y a nivel de empresas es formar un comité de crisis. Estamos en crisis, amigos, estamos en crisis todos y un comité de crisis tendría que estar formado, o hay muchos destinos, de hecho, que tienen un comité de crisis para cualquiera de las crisis fortuitas de las que ya platicamos y que en este momento están reunidos para ver qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a lograr reestructurar nuestros destinos y hacer que las cosas funcionen mejor una vez haya terminado la crisis, pero también cómo nos vamos a movilizar ahora, cómo vamos a ser visibles en nuestros destinos, en el resto del mundo y sobre todo cómo nos vamos a cuidar los habitantes que vivimos en los destinos y los empresarios. Y es un momento muy importante de ser solidarios todos. Bueno, una vez que tengamos formado un comité de crisis con personas que bueno, ya llamamos un programa previo que ya tendríamos que haber tenido, que sería un programa de formación de voceros para saber quiénes son los que van a salir a hablar de la crisis, quiénes son los que van a salir hacia adentro a hablarnos de cómo vamos a enfrentarnos con esta crisis y así para cada crisis tendremos un comité que nos diga a todos a dónde ir. Si estamos hablando de una empresa, pues la propia empresa tendrá su comité de crisis para poderle decir a su gente qué dicen las autoridades, qué decimos nosotros, cómo nos vamos a mover y cómo nos vamos a defender juntos. Si es un destino, si es un municipio, si es un estado, si es un país completo o en este caso el mundo, bueno, pues hay distintos comités de crisis que nos están dando información, pero hagamos cada uno nuestro propio comité para que la información pase de forma clara y no repitamos información que no vale la pena y que solo nos confunda. La información en un caso de crisis es fundamental. Hemos visto cómo se han estado manejando en las redes sociales mucho lo que hoy llamamos desinformación. La desinformación es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días. Vamos a estar bien informados y para eso también nos sirve tener un comité de crisis.
Tenemos también que establecer un plan de comunicación, reunir toda la información posible sobre el caso de la crisis en la que nos estamos enfrentando y para poder transmitirla. Permitir que los que saben de las cosas nos digan y ser muy cuidadosos en lo que replicamos en nuestras redes sociales. Habrá que ver cuáles son las notas de prensa, las cartas, los decretos y qué es lo que nos dicen nuestras autoridades y tener también muy claro un pensamiento sistémico de solidaridad y de comunidad y de comunicación interna. Finalmente, los padres les dirán a sus hijos en sus casas qué hacer. Esténse muy atentos en qué hacer en caso de incendio, en caso de huracán, en caso de terremoto. Estemos con sistemas de comunicación muy puntuales. Los sistemas de monitoreo finalmente son también muy importantes. Tenemos que ir viendo cómo van evolucionando las cosas, tanto en términos de la crisis misma como de la comunicación. Cuáles de nuestros mensajes están cayendo de forma tal que las personas están sintiendo motivadas para hacer lo que haya que hacer. Cómo están funcionando nuestras campañas de comunicación hacia afuera, en qué momento es preciso y pertinente hacer una comunicación sobre, por ejemplo, lo que estamos ahora haciendo en el sector turístico. Por favor, no canceles, por favor, reagenda tu viaje. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que hacer al reagendar el viaje? ¿Qué está pasando ahora que estamos, pues muchas personas en nuestros hogares, esperando que pase esta cuarentena? ¿Cómo nos podemos preparar mejor para el momento de salir de viaje? Les puedo augurar que todo el mundo está pensando ya, ok, cuando termine esta crisis, ¿qué es lo primero que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Evidentemente, estamos viendo una crisis económica que nos va a afectar a todos y de la cual también estamos muy preocupados, pero también estamos monitoreando qué pasa. Entonces, nosotros mismos desde el sector turístico podemos también decirles a nuestros visitantes potenciales, o sea, a toda la comunidad y a todo el mundo, bueno, vamos a hacer programas de ahorro, vamos a hacer programas de contingencia, vamos a estar preparados, señores y señores, para que cuando termine esta crisis tengamos nuestro guardadito para poder salir y darnos un aire en estos destinos para poder mejorar esta relación, que creo que todos vamos a necesitar un viaje. No sé, no me atrevería a decir en este momento cómo hay que comunicarlo en un momento tan complejo, pero sí tenemos que estar monitoreando y viendo qué están haciendo los otros destinos, viendo qué están haciendo en términos de prepararse, de capacitarse, de repensar sus entornos, de repensar sus segmentos objetivos para en un momento dado llegar a un buen momento y poder hacer un buen análisis de impacto. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar al final? No lo sabemos aún, pero sí sabemos que hemos pasado otros momentos difíciles en el sector turístico y que el turismo se ha recuperado y se seguirá recuperando de una u otra manera. Entonces, bueno, pues estemos atentos con un buen comité de interno y externo, informémonos, comuniquémonos con cuidado, hagamos un monitoreo importante y vayamos analizando el impacto que tiene esta crisis y todas las crisis en nuestros hogares y en nuestras empresas. Lo que tenemos que hacer ahora, pues es un plan de seguimiento. Y me dirán, ¿cómo voy a hacer un plan de seguimiento si todavía no ha terminado la crisis? Bueno, para empezar, estamos platicando sobre las crisis, cómo vamos a manejar cualquier crisis. Y por supuesto, también esta. Un plan de seguimiento implicará revisar lo que hemos estado haciendo bien, lo que no hemos estado haciendo tan bien, cómo han funcionado nuestras cosas y pues cada día vivamos día con día, minuto con minuto. Vamos a ir haciendo planes que nos permitan pues vivir mejor y estar contentos. Están pues algunas personas en mi en mis redes preguntando pues algunas cosas de, bueno, sí, pero ahora cuéntanos cómo le vamos a hacer o qué vamos a hacer y por qué nos ha llegado esta crisis. En verdad, amigos, voy a estar respondiendo por chat durante pues varios días, voy a estar siempre pendiente, pero quiero decirles que un sistema que estos cambios que nos llegan y nos producen un nuevo entorno, a veces llegan y son visibles, incluso hacen visibles asuntos que ya teníamos que haber estado viendo. Cuando los cambios son muy fuertes, afectan a nuestro sistema, a nuestro entorno,
se desarrolla un contexto que requiere pues preparar una estrategia para entenderlo y también para enfrentarnos a él. Y pues es posible que se desdibujen algunos de los límites de las organizaciones, de los proyectos, de los destinos. Es posible también que en ese desdibuje seamos más solidarios y comprendamos mejor qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien para que podamos salir fortalecidos de esta crisis. Las crisis, bueno, pues vienen, las crisis son cambios, ya decíamos, y pueden venir por asuntos tecnológicos, estructurales, medioambientales, científicos, sociales. A mí me gustaría hablar en este momento sobre una crisis tecnológica. Algunos de nosotros ya hemos hablado sobre cómo las tecnologías, las nuevas tecnologías de información y comunicación están cambiando el mundo. Y bueno, si lo estaban cambiando, ahora se ha transformado de una forma radical. Estamos todos tratando de comunicarnos vía redes sociales, haciendo capacitación y comunicación en red, estamos fortaleciendo nuestras formas, cómo entender y cómo pues comunicarnos de manera tecnológica. Algunas empresas, de hecho, nosotros hemos estado dando algunos cursos de manejo, manejo de nuevas tecnologías y de campos virtuales y de cómo poder hacer marketing digital. Y bueno, pues esto ha venido evolucionando. Entonces, el hecho de que nosotros estemos casi obligados hoy a entender distinto la tecnología, pues nos va a ayudar a salir fortalecidos. Entonces, veamos cómo esta crisis, que ha sido un poco evolutiva y que nos agarra ahora y que nos no tan desprevenidos, pero que sí intensifica esta crisis que vivimos hoy, ¿cómo podemos entonces ponernos al día en las cosas que tenemos que ponernos al día? Y también vamos a hablar un poco de asuntos medioambientales, donde hemos estado viendo pues videos que dicen el medio ambiente está de alguna manera contento y vamos a encontrarnos un entorno más saludable estando nosotros en casa. Entonces, bueno, pues con un poco de cuidado vamos a hacer que estas crisis evolutivas que habían estado afectándonos a nivel turístico de forma fuerte, pero entrando, decía yo al principio, como la humedad, y que de pronto cuando veíamos empezaban a tambalear los destinos porque no habíamos logrado enfrentarnos a ellas. Entonces, bueno, las crisis evolutivas tienen básicamente 4 fases. Digamos que primero estamos en una fase de crisis potencial. Es una crisis que apenas se ve venir, ya la estamos viendo venir, pero todavía no llega. Luego está una crisis en gestación, una crisis en desarrollo y podemos llegar a crisis total. ¿Qué es una crisis potencial? Es esto que vemos venir, les decía yo, pero que todavía no se manifiesta. El potencial, amigos, no me canso de decirlo, el potencial no es algo que ya se ha manifestado. Solemos decir este lugar tiene mucho potencial turístico, pero el potencial no existe. Potencial es posibilidad. Este lugar tiene posibilidad de ser un destino grande y pues me gusta mucho cuando hablo de destinos turísticos hablar del potencial que tenía Las Vegas o Dubái o algunos desiertos que a lo mejor los pues teóricos o a lo mejor los estudiosos hubiéramos dicho, no, este lugar no tiene el menor potencial y de pronto, bueno, son lugares que no nada más han cubierto un potencial, sino se han extralimitado. Entonces, recuerden que el potencial es algo que está ahí, que está latente, que está todo el tiempo. Y quiero ahondar en esto porque creo que las crisis turísticas están ahí potencialmente. Hace unos meses me invitaron a dar una clase en el ITAM, en el seminario de crisis que se llama El turismo como detonador de crisis. Y pues sí, el turismo es siempre un detonador. Ya les voy a platicar un poco más adelante sobre cómo pienso yo que el turismo puede incluso detonar crisis y no solamente ser una víctima de la crisis. Pero bueno, hay que estar atentos siempre dónde hay un potencial de crisis para identificarlo a tiempo. Porque cuando los síntomas de esta crisis en potencial nos empiezan a hablar, empezamos a decir, nadie nos comprende, empezamos a ver que otros nos rebasan de alguna manera, empezamos a tener síntomas de deterioro interno, de
que nuestros colaboradores empiezan a irse rápidamente, nuestros competidores empiezan a crecer, vemos que nada cambia, que todo es aburrido. Esto, el aburrimiento, el no está pasando nada, también es un síntoma de crisis. Entonces, esténse atentos porque lo que no está creciendo, lo que no se está fortaleciendo, está decreciendo. Entonces, bueno, una crisis en potencial está siempre ahí. Ahora, cuando una crisis fortuita llega, a veces lo que hace es enseñarnos que había una crisis en gestación, que nuestros indicadores estaban debiluchos, que traíamos una tendencia negativa y que no habíamos logrado identificar y, por supuesto, prevenir. Entonces, en una crisis en gestación, pues lo que hay que hacer es identificar qué está pasando, por qué está pasando, cómo podemos prevenir para que no sigan pasando las cosas que nos sigan deteriorando en nuestros sistemas, en nuestras organizaciones. Aquellos de ustedes que organicen o que identifiquen, perdón, que ya tenían una crisis que se estaba gestando por ahí y que un evento fortuito llega a mostrarte claramente que sí estabas en crisis económica, que apenas te alcanzaba para pagar a tus empleados, que apenas te alcanzaba para hacer mantenimiento. Hey, entonces la crisis no es de hoy, la crisis ya venía y ahora la identificamos y entonces podemos prevenir para otros momentos. Tenemos entonces otra crisis, las crisis en gestación se convierten en crisis en desarrollo más adelante. Ya les decía que si su personal estaba o está desmotivado, confusión y conflictos, está la información muy centralizada. De hecho, fíjense, un síntoma de la crisis en gestación es que el poder empieza a centralizarse, los demás no quieren hacer nada, hay desmotivación, empezamos a perder por todos lados. Eso significa que ya estamos en crisis, que ya superamos la etapa de crisis en potencial, de la crisis potencial. Y bueno, entonces llegamos a una crisis en franco desarrollo. El aumento exponencial de los problemas, perdemos el rumbo, el prestigio, la lealtad, no sabemos ni para dónde movernos y empezamos a dar algo que es peligrosísimo, que se llama patadas de ahogado. Cuando uno siente que se está ahogando, ustedes ya conocerán que cuando uno está a punto de llegar, hay muchas personas que se ahogan cuando están a punto de llegar a tierra firme o a donde sus pies pueden tocar fondo, tocar tierra. Y esto es porque damos patadas de ahogado. Amigos, cuando una crisis está en desarrollo, lo que hay que hacer es pensar, reflexionar, no dar patadas de ahogado. Cuidado, el miedo nos provoca patadas de ahogado y tenemos que aprender a vencer el miedo. No significa que no tengamos miedo, significa que no nos movamos a partir del miedo y que no generemos peores problemas de los que tenemos porque hemos perdido el rumbo. Es un momento muy importante cuando identificamos una crisis. Para no llegar a una crisis total, es el momento perfecto para reflexionar, para echarnos para atrás, un pasito para atrás, ver, respirar. No entremos en miedo, entremos en reflexión, que son dos temas muy diferentes. Y aprendamos a administrar el cambio, amigos. Aprendamos a administrar el cambio con un liderazgo claro, con un equilibrio entre las cosas, con una comunicación asertiva. Voy a aprovechar para contarles y ahora que estamos todos practicando cambiar este asunto de la comunicación asertiva y miren que tenemos que tener cuidado con toda esta información o desinformación que nos llega, pero no solamente la información que llega de la calle. Les voy a contar algo que a mí me parece muy interesante en términos de comunicación asertiva y es un ejemplo que yo utilizo como en esta crisis evolutiva de comunicación estamos tan mal educados porque desde que somos chiquitos nuestra mamá nos dijo, mijito, dile a tu tía que te encanta la sopa de brócoli para no ser mal educado. Tú llegas y le dices a tu tía, gracias tía por la sopa de brócoli, me encanta. ¿Qué hará tu tía? Darte más sopa de brócoli. Y la séptima vez que te das sopa de brócoli, tú vas a estar enojado y no es culpa de la tía, es tu culpa por no haber dicho la comunicación, por no haber dicho lo correcto. Esto no me gusta. Y en estos momentos de crisis es muy importante aprender a decirnos en las organizaciones, jefe, esto no me gustaba,
empleado, esto no me gustaba, colaborador, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos comunicamos asertivamente? Y esto implica decir la verdad de lo que sentimos y de lo que creemos. Esta es una práctica muy importante tanto para liderar como para comunicarnos y que es fundamental para poder administrar el cambio, cualquier crisis, esta en particular también. Vamos a identificar, el paso número 1, dijimos, vamos a identificar qué es lo que está pasando. Evidentemente no tenemos que identificar, tenemos un virus que está distribuyéndose de forma muy rápida a nivel internacional. Definitivamente no tenemos que identificar, tenemos una crisis económica, no vamos a recibir ingresos de turismo. Esto está identificado, tenemos que asumirlo. Decimos por ahí en semiología, es tu principio de realidad. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cómo tengo que empezar a ahorrar? ¿Cómo tengo que empezar a hibernar? ¿Qué es esta crisis? ¿Cuáles son los síntomas de esta cosa? ¿Y cómo voy a planear para poder responder a tiempo? ¿Cómo voy a planear? Hagamos un plan día tras día. Digámonos con frialdad. Esto puede durar 40 o 60 días. Ok, me puedo asustar, me puede doler, me da pánico escénico pensar que voy a estar encerrada haciendo videos durante los próximos 60 días y a lo mejor ustedes pues invitándolos a ver este tipo de cosas. Yo quisiera no seguir hablando de crisis, pero sí planear qué voy a hacer todos los días en casa, qué voy a hacer con mi gente, qué voy a hacer con la gente que depende de mí, cómo voy a poder negociar con las personas que dependen de una empresa que no va a estar recibiendo ingresos de comunicación, ingresos de capacitación, ingresos de planeación justamente porque nos dedicamos a planear, pero cómo planeamos hacia adentro. Es una gran oportunidad. Después, entonces, vamos a responder y pues tenemos que responder juntos en este momento y pues yo les recomendaría ir respondiendo poco a poco, día tras día. Hemos visto en estas 2 semanas cómo se han movido las cosas de un momento a otro. No salgas, sí salgas. Ahora ya tenemos un poco más de claridad en lo que estamos haciendo. Podemos responder de forma distinta. No es el momento de darnos tips. Pues mira, haz mantenimiento, limpia tus aires acondicionados, manda a capacitar a tus empleados. Vamos a planear para responder. Este es el paso número 3. Cuando estemos listos, respondemos. Mientras no, planeamos. Y cuando empecemos a responder, empezamos a evaluar. Empecemos a evaluar el cambio, empecemos a evaluar qué es lo que está pasando en nuestro entorno y cómo es que vamos a seguir identificando, planeando y respondiendo, porque este es un proceso continuo para hacer un manejo de cambio continuo. Quiero platicarles algo que nos va a costar en esta crisis, pero vamos a aprender mucho, que cuesta en todas las crisis, y les voy a decir, se llama resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio sucede por varias cosas. Primero, porque no se percibe el cambio. Hoy sí que lo percibimos. Cuando hay una crisis fortuita, claro que lo percibimos, porque no lo relacionamos con algo que me afecta directamente o porque no sabemos cómo resolverlo y entonces nos hacemos locos, cerramos los ojos y decimos aquí no pasa nada. Hay muchas formas por qué nos resistimos al cambio y decimos no está pasando nada. Lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es identificar. Entonces, para poder enfrentarnos al cambio, resistir el cambio, tenemos que saber que tenemos un proceso de negación. Dijimos, no va a pasar nada. Aquí no pasa nada. Ustedes a lo mejor en casa o a lo mejor en la oficina están viendo personas que dicen, no, síguele haciendo lo de siempre, mejor haz como si nada. Bueno, esta parte del proceso se llama negación. Es la primera parte de un duelo, es la primera parte de un cambio, es la primera parte natural a la que nos enfrentamos las personas cuando llega una crisis de cualquier naturaleza y particularmente una crisis como esta. Sentimos ansiedad, se nos dificulta tomar decisiones, preferimos quedarnos como estamos, decimos cosas como, mira, más vale malo por conocido que bueno por conocer, pues yo aquí sigo porque mientras siga saliendo no va a pasar, mientras siga viniendo no va a pasar. Tengan cuidado con la negación. Hay muchos ejercicios, hay muchas formas, pero identifíquense, obsérvense, vean
¿Cuándo estoy simplemente negando que tengo que hacer un cambio en mis hábitos, en mi cada día, en mi forma de hacer y de ser para poderme enfrentar a un cambio? Después viene un periodo de defensa, nos enojamos, las personas nos sentimos impotentes frente al cambio y entonces nos aferramos aún más a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, queremos evitar la realidad y estamos, como ya les digo, muy a la defensiva. Aquí no pasa nada. No sé ustedes, pero nosotros en casa a veces, en casa, en las propias redes, estamos comunicándonos todo el tiempo en la empresa, en identidad y desarrollo, para saber qué vamos a hacer. Y a veces habemos personas que decimos, por favor, no hagamos nada, no estamos a tiempo, ahorita todo el mundo está haciendo todo. Nos enfrentamos a un proceso de defensa. Finalmente, vamos a llegar a un momento de aceptación. Vamos a poder valorar las ventajas y las desventajas de este cambio, de esta crisis, sea como sea. Dicen por ahí, así nos tocó vivir, en este momento estamos. Tenemos que desarrollar soluciones, desarrollar nuevas habilidades para poder cambiar, desarrollar conscientemente estas habilidades. Es la única forma como vamos a poder enfrentarnos a un cambio, es cambiando. Y miren, hay dos cuestiones, dicen por ahí, por las cuales las personas no cambiamos. Una, por la que nunca se ha hecho de otra manera las cosas, y la otra, porque siempre se han hecho así. Bueno, pues cuando viene una crisis tenemos que actuar de forma diferente. Tenemos que aceptar que a partir de un momento dado, ahora sí, hay que hacer las cosas diferentes, cambiar de hábitos. Es un muy buen momento para cambiar algunas cosas, para adaptarnos y asimilar el cambio. Yo quisiera decirles que el cambio tecnológico es algo que absolutamente tenemos que lograr adaptarnos, que lograr asimilar y que tenemos mucho que aprender, muchos de nosotros, para poder pues seguir aceptando y seguir adaptándonos a una serie de cambios también, al cambio climático, al cambio social, al cambio de conciencia, de inclusión. Hay muchas cosas que son profundamente asuntos de hábitos, asuntos de, pues asuntos de cambios de adaptación profundísimas y que nos están tomando mucho tiempo y que ahora podemos reflexionar. Para terminar, yo quisiera platicarles eh, dos cosas muy importantes que me parece que tenemos, que ya es hora de reflexionemos, y que cuando yo hablo de crisis en el turismo, que bueno, esta es una oportunidad para mí de hablar de una crisis puntual, de una crisis particular, pero es constante que me inviten a hablar de crisis en algunos destinos turísticos y en algunos, tanto en el turismo como en otras industrias y actividades que se ven afectadas por el propio turismo. Y yo utilizo dos ejemplos muy importantes para hablar de crisis evolutivas que suceden en el turismo y que son como parecieran dos caras de la misma manera. Pues se relacionan con la demanda de los dos lados. Por un lado, tenemos las crisis relacionadas con la falta de visitantes y por otro lado, tenemos las crisis relacionadas con exceso de visitantes. Y estas son las dos preocupaciones más importantes del turismo, suelen ser el exceso de turistas, la falta de turistas. Y bueno, lo que nos sucede es que el turismo es una actividad altamente estacional y creo que no hemos aprendido tampoco a trabajar con esta estacionalidad y que es hora de que reflexionamos en ello, porque esta es una crisis evolutiva. El hecho de que se invierta en un proyecto, vamos a platicar primero la falta de visitantes y tal vez lo debía haber hecho al revés y hablar primero del exceso, porque hoy nos estamos enfrentando a la falta de visitantes por una crisis fortuita que es el COVID-19, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a falta de visitantes. Evidentemente hay temporadas bajas donde la mayoría de los destinos pues se enfrentan a un asunto complicado. Los pequeños destinos con los que trabajamos, los destinos ecoturísticos, los pequeños destinos que tienen un patrocinador oficial que suele inyectarle más recursos a los proyectos,
pero no le inyectamos suficientes recursos de habilidades, no sabemos qué hacer con ellos y entonces seguimos dependiendo de ingresos externos para poder sobrevivir y no somos capaces de traer suficientes visitantes o de tener una buena estrategia para poder mantenernos en temporadas bajas. Y aquí, bueno, pues hay que cambiar nuestras formas de gestión en las temporadas bajas, porque a veces queremos seguir viviendo igual que si fuera una temporada alta. Y miren, es algo doloroso y que a veces a mis colegas no les gusta que diga, pero el turismo, ya decía yo, es una es un sector de altísima temporalidad. Es imposible esperar que los destinos que están, por ejemplo, alrededor de la Ciudad de México, yo que estoy aquí, puedan recibir entre semana el mismo número de turistas que reciben el fin de semana. Eso no va a pasar. No va a pasar ahora, no va a pasar después de la crisis, no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? En identidad y desarrollo hemos hablado de una hipótesis o de una teoría que le llamamos la teoría de la hibernación y hemos observado en la naturaleza y decimos, bueno, si los osos se dedicaran a cazar cuando no es temporada de peces, ¿qué les pasaría? Morirían de hambre. ¿Por qué entonces nosotros nos estamos todo el tiempo queriendo cazar, buscar más turistas, más turistas? ¿Por qué no pensamos, a ver, mis temporadas normales, evidentemente Semana Santa, Navidad, los fines de semana para algunos, los puentes en otras personas, también entre semana para los destinos de negocios son temporada alta. Vamos a manejarnos de una manera. ¿Y qué vamos a hacer en las temporadas bajas? Bajar nuestro ritmo cardíaco, aprender a hibernar. Esto no es algo que yo estoy inventando. En Europa es clásico. Los lugares en verano abren, todo el mundo saca sus mesitas, pone su restaurante, invita a las personas a comer y cuando termina la temporada alta, meten sus mesitas, guardan sus sillas, guardan su dinero, aprenden a administrarlo para que en la próxima temporada alta vuelva a tener un negocio. Ténganlo en cuenta, no estoy diciendo que es una posibilidad para todos los destinos, pero creo que sí es muy importante que empecemos a pensar en cuánto hibernar y en cuánto detener este éxito rotundo, porque también tenemos esta crisis por exceso de visitantes y este éxito, entre comillas, que empieza a suceder cuando tenemos este éxito exponencial como algunos destinos turísticos, paradójicamente se nos quita la magia y esto es algo pues muy complicado, ¿no? Porque hemos estado luchando por tener más visitantes y de repente cuando estamos sobresaturados, están insatisfechos los turistas y estamos insatisfechos nosotros, están insatisfechos los habitantes locales. Entonces, bueno, pues también habrá que aprender a manejar a los visitantes, a decir hasta aquí. Hay muchas maneras de hacerlo que ya se están haciendo en algunos destinos. Estamos desde cerrar, desde decir hay un número específico de personas que pueden entrar a esta comunidad o a este lugar o a este atractivo, vamos a bajar nuestras campañas, vamos a incrementar los precios para que vengan menos personas. En fin, hay una serie de estrategias que podemos hacer y ven entonces que estamos muy acostumbrados a la crisis. No nos asustemos, hemos salido de otras y vamos a salir de esta muy fortalecidos si nos acostumbramos a pensar y si estamos atentos en este momento que vamos a estar pues reflexionando, identificando, pensando, no solamente se concentren en qué nos pasó porque llegó el COVID-19, no, a ver, ¿qué nos estaba pasando cuando teníamos falta o exceso de visitantes? ¿Qué estaba pasando con nuestro turismo en el país? ¿Qué estaba pasando con el turismo en tu comunidad? ¿Qué puedes hacer tú para identificar las crisis evolutivas que estaban ya en esta comunidad y que si hoy se intensifican, podemos hacer algo si hoy que se están intensificando empezamos con un plan y empezamos a planear?
Vamos a identificarlas porque hoy son muy evidentes, porque podemos verlas desde fuera. A veces decimos que para ver el bosque no podemos ser el árbol o no podemos ver el árbol y el bosque al mismo tiempo. Yo creo que se puede cuando uno va aprendiendo a que los sistemas son mucho más complejos que unos y el todo. Somos todos parte del todo. Cada uno mueve al todo y el todo nos mueve a cada uno. Entonces, es un momento para identificar y para planear qué hacemos, cómo estamos moviendo nuestro turismo y qué se está moviendo y cómo vamos a planear y vamos a salir fortalecidos porque vamos a poder reaccionar, vamos a poder responder y vamos a decir, ok, plan, a corto plazo, vamos a tener una gran escasez de visitantes. Ok, ya lo identifiqué, voy a planear qué voy a hacer en este momento, cómo voy a responder el día. Imaginen ustedes ya desde ahora cómo vamos a responder el día que digamos, señores, pueden salir de casa a partir de mañana. Vamos a entrar en una rebatinga bajando las tarifas de todos los destinos. Por favor, ven a mí. No, ven para acá. Los hoteles van a empezar a competir por precio y van a quebrar. ¿Es eso lo que vamos a hacer? Mucho cuidado, amigos, porque el sector turístico estaba ya en crisis y está en una terrible, terrible posición si no sabemos responder con oportunidad después de que nos digan, pueden salir, pueden viajar. Vamos a viajar, vamos a regresar. Pero si no planeamos suficientemente bien, si no planeamos ahorita que es tiempo, vamos a responder de forma miedosa, de forma loca y a lo mejor vamos a traer mucho peores problemas de los que ya teníamos cuando antes de que empezara el COVID. ¿Se acuerdan que decíamos al principio de esta presentación? Bueno, pues podríamos salir fortalecidos de una crisis o salir con una crisis total o salir absolutamente deshechos de la crisis, salir en un desastre total. ¿Qué queremos? Dijimos, crisis es un cambio de orden físico, espiritual, histórico, que nos afecta profundamente a los individuos y al grupo de individuos. En este caso, a cada una de las personas que vivimos en el mundo y a todas las personas que vivimos aquí. Creo que estamos haciendo conciencia de cómo todos somos pues parte de lo mismo y es un momento en el que nuestro sector turístico puede de verdad replantearse, replanearse y salir muy fortalecido de esta crisis. Bueno, pues hemos terminado con esta clase de hoy. Le agradezco muchísimo a mi equipo por haberme apoyado en este momento y pues ya les digo, vamos a estar respondiendo sus preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que estuvieron como locos. La verdad es que más yo estuve como loca platicando y no tuve tanto tiempo de verlo. Estoy más acostumbrada a que estemos todo el equipo junto y alguien me pueda decir, Ale, ahora es tiempo, mira, chécate tu mail. Hoy que estuve sola en casa, les agradezco muchísimo la atención que han prestado y les recuerdo que nosotros somos Creative Commons, que pueden usar, copiar, mejorar, comentar y compartir los contenidos de esta presentación que van a encontrar en nuestra página www.identidadydesarrollo.com. Citen su fuente, usen esta presentación y amigos, todos somos parte de lo mismo. Amigas, todas somos parte de lo mismo. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Les mando un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Hasta pronto.